A todos, en algún momento de nuestras vidas, seguramente nos pasó de cruzarnos con algún vecino que consideramos que es amable, simpático, que se lo presentarías a una amiga o a un familiar. Pues bueno, así comienza el caso que revisaremos hoy. Rhonda Casto conoció a Steve Nichols por medio de quien probablemente sería la persona en la que más confiaba. El flechazo entre ambos fue instantáneo y todo era color de rosa, planes de matrimonio, familia y una vida juntos. Pero no todo fue como lo esperaba. I'm Steve Nichols, and in February of 2015, I was charged and arrested for the murder of Rhonda Casto, my fiancée. Han pasado 8 años desde la muerte de Rhonda Casto y hasta el día de hoy no hay algo claro sobre qué sucedió el día que ella se encontró con la muerte. Hoy vamos a intentar reconstruir el caso basándonos en lo que se sabe, pero estén atentos porque a medida que avanzamos, la historia se irá poniendo cada vez más oscura y tétrica. Y quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar y vas a observar te va a completamente helar la sangre. En el año 2005, una mujer de nombre Julia Simons se encontraba en búsqueda de un lugar para vivir y se encontró con una publicación en el sitio web Craigslist de un hombre que ofrecía una de las 3 habitaciones de su condominio en alquiler. El hombre se llamaba Steve Nichols. Nichols se había divorciado recientemente y tenía la mayor parte de su casa libre, por lo que en un intento de ganar un ingreso extra y no sentirse tan solo, colocó este anuncio en la web. A simple vista, parecía un buen hombre, muy amable y con modales, por lo que Julia decidió aceptar el trato y mudarse a esta habitación. Mientras vivieron juntos, se llevaron muy bien y Julia terminó tomándole muchísimo cariño, tanto que empezó a considerar que sería un buen marido para su hija mayor, Rhonda, así que decidió presentarlos. Rhonda Kristen Casto nació el 2 de julio de 1985 en Galveston, esto es en Texas, en Estados Unidos. Era una joven dulce, cariñosa, llena de sueños, planes y metas por cumplir. Sus amigos no tenían más que palabras positivas para con la joven. Les encantaba pasar tiempo con ella porque era el alma de las fiestas. Se dedicaba al modelaje y era muy solicitada para este trabajo. La belleza de Rhonda era evidente y te vas a dar cuenta con la imagen que te voy a dejar aquí. Y Steve se enamoró a primera vista. A pesar de que tenían una diferencia bastante amplia de edad, él tenía 30 y ella tenía tan solo 20, bueno, no tan amplia. La diferencia de 10 años podría ser poca, como te digo, pero hablando de madurez mental y emocional, pues sí puede ser una diferencia a considerar. Una diferencia que se empezó a notar pasado un tiempo en la relación. Tan solo meses después, Rhonda se uniría a la dupla en el condominio, pero no como hija de Julia, sino como pareja de Steve. En un principio, el noviazgo era perfecto. Rhonda se sentía valorada, recibía regalos todo el tiempo y habían comenzado a hacer planes a futuro, tanto así que Steve había decidido comprar un nuevo condominio de 2 habitaciones, esta vez para mudarse la pareja sola y comenzar una familia. 3 años después nació su hija Ava. Ser madre fue algo que Rhonda disfrutó muchísimo. Sus amigos y familiares aseguraron que la pequeña Ava se había convertido en su prioridad. Se sentía inspirada, emocionada y era muy feliz en este nuevo rol. Pero esta felicidad lamentablemente no se aplicaba a todos los aspectos de la vida de Rhonda. Desde afuera era muy difícil saber qué tipo de relación llevaba la chica con su novio, ya que al momento de la investigación se escucharon 2 campanas completamente diferentes. Por un lado, amigos cercanos a la mujer decían que ella tenía muchos deseos de casarse y finalmente oficializar la familia que habían comenzado a formar. E incluso Steve comentó que habían comenzado a hablar del tema y hasta buscaron anillos. Aparentemente, planeaban casarse en el año 2009. Very in love. We planned on getting married in the summer. They did look at wedding rings. Pero, por otro lado, su familia y las personas que eran más cercanas a la reciente madre estaban seguros de que la historia era completamente diferente. Algunos podían asegurar que ella no era feliz y que
En algún momento, la relación comenzó a tornarse bastante abusiva. Su mejor amiga, Jessica Colborn, mencionó que Rhonda sufría de depresión postparto. Was in therapy, and that's why she was on the prescription medication. Según dice, la pareja discutía todo el tiempo y también tuvieron situaciones de violencia física. Algunos recordaron haber escuchado a Rhonda decir que quería dejar a Steve y llevarse a su hija. She told me that he had, in the recent months, been physically abusive to her. We wouldn't argue at all. We were spending a lot of time together. So I would think that would be the closest we ever were. So when Stephen is telling us that they were planning their future together and everything was great and it was a lovey-dovey relationship, is he lying to me? He's absolutely lying to you. I've witnessed their fights. I was on the phone a couple of times when they were in a physical fight, actually. Por supuesto, luego del embarazo, Rhonda quiso volver a su trabajo de modelaje, pero consideraba que había ganado mucho peso en esos meses y necesitaba volver a ponerse en forma para poder trabajar. Como solución a esto, Steve le propuso empezar a salir en caminatas como forma de ejercicio y también como una actividad de pareja, ya que no tenían mucho tiempo para estar juntos. And you and Rhonda, did you like to get outdoors? All the time. We loved hiking. We played a lot of frisbee golf. So, yeah, we were outdoors most of the time. Pero avancemos en el tiempo hasta el lunes 16 de marzo del año 2009. We woke up early. She opened the drapes and we saw, it's a beautiful day. Okay, so we are going to go hiking. Decidieron que el lugar ideal sería Eagle Creek, una comunidad ubicada al sur de Riverside que posee unos caminos ideales para excursiones y caminatas. En el área se encuentran 6 cataratas de gran tamaño y los caminos para circular tienen la mejor vista de la zona, pero también algunos de los caminos más peligrosos. Cada persona que se acerque a las excursiones debe tener muchísimo cuidado al caminar, porque un paso en falso puede costarle la vida. Para irse tranquilos, entonces llamaron a Julia para que cuidara a su nieta mientras ellos se dirigían a la zona. Rhonda, por su parte, estaba más que emocionado porque hacía mucho tiempo que no podían salir solos, pero principalmente hacía mucho tiempo que Steve no planeaba una cita para la pareja. Lo extraño aquí es que, minutos antes de irse, Rhonda le dijo algo a su madre que al principio sonaba como una broma, pero luego jugaría un papel primordial en los hechos de ese día. She said that he's either going to propose to me or kill me. She had mentioned wanting to take the baby and leave Steve. Por supuesto, en ese momento fueron todas risas y luego Rhonda y su pareja se fueron. En el viaje, la joven parecía muy enfocada en los planes a futuro. Pero luego, completamente de la nada, Rhonda hizo otro comentario extraño, esta vez en forma de pregunta para Steve. One of the things she asked me on the drive over, she said, if anything ever happens to me, do you promise to watch our daughter and take care of her? And I go, what are you talking about? She goes, I have dreams all the time that I am dead before 25. Cabe destacar que al momento de esta charla ella tenía 23, pero aquí la pregunta es, ¿de verdad dijo esto? ¿Es algo inventado por Steve? Pues bueno, eso es algo que nunca vamos a saber, lamentablemente. Otro detalle que no podemos evitar mencionar es que aparentemente Rhonda había sido muy insistente en que ambos tramitaran un seguro de vida por su hija. 3 meses antes del fatídico día, Rhonda había demandado que compraran estos seguros. Ambos habían sacado seguros de vida por $1 millón cada uno. I said, why do you want this life insurance? And she goes, because I want to leave our daughter something in case I die. Una vez que llegaron al lugar, Rhonda le sacó una foto a Steve, que luego fue encontrada en su celular. El clima, como te decía, estaba perfecto, pero el hombre dice que Rhonda estaba actuando extraño. El recuento de los hechos se vuelve muy confuso en esta parte, ya que Steve menciona que algunas partes son confusas, otras no las recuerda, y de algunas cosas se rehúsa a hablar en entrevistas. I remember we kissed for a little bit. I remember she wanted to have sex. And I said, no, like I'm very prim and proper. Luego, Steve dijo que Rhonda volvió a hacer la misma pregunta extraña. She asked me if anything ever happened to her, would I promise to take care of our daughter. What are you saying, Stephen?
I think anyone with an ounce of intelligence can fill in the blanks. You would have to look into how many times in her past she committed suicide. Attempted suicide. Yeah, of course, attempted. I mean. Lo que sí pudo contar de la experiencia es que en un momento determinado de la caminata comenzó a llover. Rhonda intentó ponerse una toalla o un trapo por encima de la cabeza y comenzó a correr lo más rápido posible. Mientras corría, a la par gritaba que era una super chica. Decides, hey, let's head back. It was decided by the weather. It started pouring down rain, and thunder came. And so she just started bolting down, like at a full sprint, running down the trail. Now, I've been on that trail. It's a narrow trail. It is very narrow. Did you yell at her, hey, what are you doing? Stop, walk. We're walking down. I don't think I screamed anything at her. Take me to the time of the fall. What do you remember? That part I'm not gonna take you through, because she did fall off, and I can say I had absolutely nothing to do, either directly or indirectly, with her falling off. And what unfolded before your eyes? I don't know how far down it was, but she went off the trail. Tumble forward. What did you see? Next question. Was it a large skid mark on the path where she had slipped and went off? No, there's just a footprint. Just a footprint. Steve, look at me. What you're saying is she jumped. She was going down at almost a run pace. There's a single footprint, you're telling me, at the edge of the cliff, and she goes over. That's a jump. I've laid everything out there. People can reach whatever conclusion they want. Steve dice que ella no se detuvo en ningún momento a pesar de que él le pidió que lo hiciera, porque era peligroso. Aún así, ella siguió corriendo. El fatal final de Rhonda era inminente. Did she take a step and her feet went out in front of her? Did she tumble forward? What did you see? Next question. En la historia del día del accidente, según el punto de vista de Steve, Rhonda le mencionó que solía ir por el mismo camino que estaban transitando años atrás con una botella de vodka y una bolsita de esta hierbita de la felicidad y que nunca le había pasado nada, por eso estaría bien y que no tenía por qué preocuparse. Esta frase que supuestamente le dijo la joven contrasta por completo con lo que su familia y sus amigos sabían de ella. Steve aseguró que la joven había fumado de esta hierbita de la felicidad y probado cada sustancia existente y al alcance de su mano. E incluso mencionó que Rhonda podría haber estado intoxicada ese día cuando salieron de la casa y que por eso corría descontrolada, mientras que los demás, incluyendo a su familia, podían asegurar que esto no era cierto. No existen aparte pruebas de que el relato de Steve sea del todo verídico, ya que lo único que podía demostrar era que Rhonda hacía uso de cannabis y que consumía bebidas alcohólicas. A pesar de que esta situación se daba de esa manera y pensando en la seguridad de la joven, haya estado o no bajo los efectos de estupefacientes, ¿acaso hizo algo para detenerla o protegerla? Es aquí la pregunta. Pero, pues, se encontraban caminando en un sendero angosto que no tenía seguridad y que se encontraba muy alto, alrededor de 100 metros de altura. Steve mencionó, al hablar del caso, que Rhonda dio una vuelta demasiado rápido y en ese momento se resbaló y cayó por el acantilado. Well, I need help. I'm at Eagle Creek. Okay, and what's going on there? My girlfriend fell off the cliff and I hiked back. I'm in my car. You're at the Eagle Creek trailhead right now? Yeah. Steve mencionó en reiteradas ocasiones que no recuerda haber hecho esa llamada al servicio de emergencias, ni siquiera recuerda cómo llegó hasta el auto para hacer esa llamada. A medida que avanzamos en este caso, nos vamos a ir encontrando con algunas cosas que no coinciden con esta afirmación, pero lo que se supo dentro de la investigación es que se demoró alrededor de 1 hora en bajar por el acantilado hasta donde había caído el cuerpo de Rhonda, y en ese momento se dio cuenta que la joven ya no estaba viva.
I want people to know that Rhonda wasn't just beautiful. People always are surprised when they hear this, like, no, you can't be super beautiful like her and be intelligent at the same time. I'm like, actually, she was wicked smart. Sumado a eso, también dijo que se quedó con ella durante casi una hora intentando reanimarla, pero que él sentía frío, estaba mojado y estaba desarrollando una hipotermia porque se había caído al río cuando bajó para acercarse a la mujer. Para el momento en el que llegó la policía, ya había empezado a oscurecer y eran aproximadamente las 6:30 de la tarde. Los investigadores habían comenzado a interrogar a Steve para tener un poco más de trasfondo sobre lo que había sucedido, a lo que él le repitió la misma historia que dijo por teléfono al operador que lo atendió. Un detalle que no es menor para el caso es que Steve mencionó que una vez que bajó hasta el cuerpo, intentó hacerle maniobras de reanimación y se dio cuenta que ya estaba sin vida. El hombre, que estaba mojado y tenía tanto frío, decidió recostar su cabeza sobre el pecho de su novia y se quedó dormido. ¿Acaso no crees que esto es extraño? Se quedó dormido sobre el cuerpo sin vida de su novia y luego, cuando se despertó, llamó al servicio de emergencias. Pero esto no es lo más escalofriante que vas a escuchar en este caso, ni lo más creepy. Cuando la policía llegó al lugar, no sabían dónde se encontraba el cuerpo de Rhonda. Steve se encontraba en un estado de desconcierto debido a su supuesta hipotermia y no podía asistir a los investigadores ni apuntar a dónde tenían que ir. De hecho, los mismos mencionaron que Steve estaba empezando a enojarse porque no le estaban prestando suficiente atención a su estado. Sus reacciones no parecían estar en sintonía con el hecho de que la policía estuviese investigando la caída y posible muerte de su novia. Police never once asked me if it was a suicide. They never even brought up suicide. I just answered the questions that they asked. Why didn't you tell them back in the day that suicide was something she was contemplating? Would it have made a difference, do you really think? If it's a suicide, life insurance doesn't pay out. So, our daughter would have gotten nothing. La pregunta que creo que queda en la mente de todos es, ¿acaso Steve se está sacrificando por el hecho? De verdad no mencionó nada del suicidio para proteger los intereses de su hija. I think Steve is just throwing all these ideas out to throw people off the fact that he pushed her. Oh, well, she killed herself because she wanted to make a better life for her daughter. Eventualmente, Steve accedió a cooperar en el caso y dio indicaciones para llegar al lugar del accidente. Les dijo que el cuerpo se encontraba al lado de la orilla del río. Encontraron el cuerpo de Rhonda, pero a partir de este momento, las inconsistencias empiezan a notarse más y más. Lo encontraron aproximadamente a 15 metros del río. Alguien había movido el cuerpo. El cuerpo además se encontraba doblado de costado en una posición, digamos, extraña. Una en la que no debería estar si alguien había intentado hacerle maniobras de reanimación. Además, otra pregunta, ¿cómo fue que Steve se durmió en su pecho si el cuerpo estaba tan doblado? Y por último, e incluso más extraño, alrededor del cuerpo de la joven no había señales de que alguien hubiese estado cerca, no había huellas, no había marcas que indicaran que una persona se pudiese haber arrodillado al lado del cuerpo, pero sobre todo, nada que coincida con la historia contada por el hombre. Inmediatamente las autoridades se contactaron con la familia de Casto para comunicarles la trágica noticia. Por más devastados que estuvieran, tanto su madre como sus hermanos pensaron inmediatamente que Steve podría haber tenido algo que ver con este devastador final. El pensamiento era el mismo para todos. Tal vez Steve la había empujado. Los investigadores visitaron la casa de Julia para hablar con ella e intentar conseguir más información al respecto de su teoría. Lo extraño es que Steve llegó rápidamente al domicilio también para llevarse a su hija. Entonces, ¿qué había pasado con la hipotermia? Steve entonces decide confesar, entre comillas, a los investigadores que ese día planeaba proponerle matrimonio a Rhonda, pero ¿dónde estaba entonces el anillo? Esa fue también la pregunta de la policía, a lo que el hombre dijo que no lo tenía, que tal vez se había caído cuando fue a socorrer a su pareja. Muy conveniente para esta historia, pero bueno.
Los uniformados, que comenzaban a sospechar de toda esta situación, decidieron que sería mejor si la pequeña Ava se quedaba en casa de su abuela por esa noche. Lo que todavía es peor, 10 días después de la muerte de Rhonda, Steve solicitó iniciar los papeles para cobrar el seguro de vida de la joven. Se lo notaba extremadamente apurado por finalizar estos papeles, lo cual, pues obviamente nos hace dudar si de verdad quien exigió que ambos tuvieran una póliza de seguros fue Rhonda y no él mismo. Accident or murder? Murder. And from a mother's heart and mind, you are certain of that. I am 100% certain of that. He's evil. He's totally evil. Julia no cree ni una palabra de la historia de Nichols. Ella está segura de que la idea del seguro de vida había sido idea de Steve y que este tenía un motivo superior para ello. He had lost a bunch of money the year before. He lost like $250,000. His insurance, and then 4 months later, she's dead. Steve mencionó que Rhonda estaba deprimida y que había intentado quitarse la vida al menos 3 veces antes de conocerlo a él. También comentó que la joven tenía un largo historial de lucha contra las adicciones a las sustancias y que desde los 12 años no había dejado de consumir sustancias y estupefacientes. She's never attempted suicide. Never. He's lying. But you know what? People that have to make up lies are, you can obviously tell that they're guilty. What kind of drugs? Everything. Alcohol, cocaine, All of them. marijuana, crystal meth? All of them. Anteriormente habíamos mencionado que Steve se había divorciado antes de conocer a Julia. Si me pusiste atención, claro que te acuerdas de esto. Julia, la mamá de Rhonda. Pero no llegamos a hablar de ese matrimonio y es un tema que en particular llegado a este momento toma muchísima relevancia. En su matrimonio anterior, Steve había sido denunciado por muchos problemas que tuvo con su ex esposa. Entre ellos, la mujer lo había denunciado porque él había intentado cortarle la respiración y también intentó empujarla por el balcón del condominio donde vivían. La mujer comentó que fue salvada por su niñera y que vio lo que estaba pasando y logró detenerlo antes que la situación pasara a mayores. A pesar de que la mujer denunció estas situaciones a la policía, en ningún momento se le imputó por este caso y Steve niega completamente que algo de esto haya pasado. A pesar de que el testimonio de Steve suena muy convincente, la autopsia de Rhonda, que llegó unos días después, pues como te estás imaginando, demostró lo contrario. En ella se puede ver que en su sistema solo tenía rastros de esta hierbita de la felicidad y de sustancias de prescripción para la ansiedad y la depresión, pero ninguna de ellas se encontró en cantidades, digamos, que pudieran dejar a la joven en un estado de desconocimiento o incapacidad. Además, está comprobado que el cannabis puede quedarse en el sistema del consumidor por mucho más tiempo que otras sustancias, por lo que quizás los rastros encontrados podían no haber sido de un consumo ese día. También que los golpes que tenía en el cuerpo eran de la caída y no tenían relación con algún otro accidente que se pudiese haber dado previamente, ya sea un ataque directo o una pelea física. La familia de Rhonda estaba segura de que la joven había sido empujada por Steve, principalmente por la frase que les había dicho antes de irse: o le proponía matrimonio o la mataba en ese lugar. Pero Steve continuaba con la misma narrativa. Rhonda había decidido quitarse la vida en ese lugar. You've led me down a path to believe this was a suicide. And I don't think you can look me in the eye and say, well, Peter, you're wrong. Can you? No. What was her point in going up there? How to say this? She knew she wasn't living past the age of 25. She knew that for a reason. She just wasn't a happy person. And she thought that having our daughter would bring her happiness, and it didn't. She had a 9-month-old baby at home that she loved dearly, and she loved her family. So that's just another one of his lies to take the heat off of himself. Luego de la autopsia y la investigación iniciada, se llevó a cabo un servicio fúnebre para la joven. Rhonda's family claims that you were not grieving, that you seemed unmoved by Rhonda's death. The exact opposite. I was crying nonstop. When I'm really
really sad, I close down. It's just the way I deal with pain. Poco tiempo después, Steve tomó la decisión de cruzar el país con su hija y mudarse a otro estado para vivir con su familia. 4 años después, en 2013, luego de no haber recibido ningún tipo de notificación sobre la muerte de Rhonda, decidió hacer las valijas y comenzar una nueva vida, esta vez bastante lejos, en China. For about 3 months after Rhonda died, I completely shut down. So how does a kid from Oregon end up in China? I had been there before, and I liked China. I was telling my daughter, this is our new life. Let's make it work. Padre e hija se mudaron a la ciudad de Wuxi, ubicada a 135 kilómetros de la ciudad de Shanghái. Ahí, Nichols se desempeñó como profesor de inglés para empresarios locales. I decided when I got to China, this is a whole fresh start. I was like, America, all the past. Estando en China, lejos de un pasado que seguramente esperaba que no lo alcanzara nuevamente, Steve se permitió volver a enamorarse. Quien logró robar su corazón fue Landy, una mujer que conoció ahí. Según el hombre, Landy se convirtió en una madre para su hija y después de salir durante un año, decidió que era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Habían decidido casarse primero en Estados Unidos y luego en China, por lo que en febrero del año 2015, Steve y Ava regresaron al país y Landy viajaría días después. She's beautiful, of course, but she's the deepest, funniest person I've ever met. And I can say this with being with so many American women, Chinese women, all-inclusive, are better partners. It sounds so insulting to American women, but they make better partners. They make better wives. I had actually proposed to her right before I came back to America. Lo que Steve no sabía es que durante el tiempo que estuvo afuera del país, la investigación sobre la muerte de Rhonda se mantuvo activa y en abril del año 2014, un jurado oculto trabajó con evidencias y finalmente imputaron a Steve por la muerte de Rhonda Casto, por lo que 10 meses después, cuando él y su hija pisaron suelo estadounidense, fue arrestado. Se suponía que ambos tomarían un vuelo de San Francisco a Oregon, pero las autoridades los separaron antes de eso. Steve sería extraditado a Oregon para ser juzgado, mientras que su hija regresaría a vivir con su abuela materna. They said something was wrong with my bags. I was like, it's interesting. I'm like, what is going on here? Something's fishy. And then, yeah, that's when they arrested me. And I could hear my daughter in the other room crying, and she goes, I want to be back with my dad. It's one of those things where you think you're in a dream and you're going to wake up at any time. I'm like, okay, I'm going to wake up in China. Yeah, my daughter will be nudging me. I'll be back to normal, but that never happens. Cuando creíamos que no podíamos tener más cuestiones que complicaran la situación de Steve Nichols, el hombre decide confesar un crimen atroz que pone en perspectiva cualquier pensamiento de inocencia que podamos haber tenido. En una entrevista, este sujeto confiesa finalmente que tuvo intimidad con la hermana de Rhonda, Melanie, cuando ésta era menor de edad. La joven tenía apenas 15 años y él 34, cuando comenzaron esta relación íntima. Julia, la madre de ambas, hizo pública esta información a los investigadores, diciendo que ella al principio no creía en esto, pero luego de todo lo que sucedió, decidió reportarlo a las autoridades. Escucharlo aceptar esto con tanta naturalidad puede resultar, digamos, un tanto perturbador y se suma a la lista de potenciales motivos por los que acabaría con la vida de su entonces pareja y madre de su hija. When you first started dating Rhonda, were you also attracted to her younger sister, Melanie? I hadn't met her sister until 3 months later. And you had sex with Melanie? Correct. What were you thinking? I wasn't. It was a very stupid decision. Did you know it was illegal to have sex with a minor? Yeah, no, I know it's illegal in Oregon. Yes. And you did it anyway? Correct. After Rhonda died, what did Steve tell Melanie? He told Melanie that she was a dead ringer for her sister and that the baby would forget her mother within just a matter of a short time and that they could be a family, the three of them. This series of events, of course, would lead people to think that you killed one sister to be with the other sister. You can believe whatever you want. Some people are going to believe that I'm innocent. Some are going to think I'm guilty. So I believe what you want to believe.
Cuando Melanie escuchó lo mencionado por Steve, se alarmó y decidió contarlo a los investigadores del caso. Estos, por su parte, decidieron preparar un operativo de escucha de llamadas para hacer que la joven hablara por teléfono con Steve y lo hiciera confesar lo que fuera que había hecho con Rhonda. Melanie entonces lo llamó, la policía comenzó a grabar, pero fue en vano. En la charla no lograron hacer que el hombre dijera algo que fuese útil para el caso. I was busted out crying. It was amazing. I couldn't believe it. I was just like, after all this time, finally. Al comenzar el juicio, el juez decidió que toda la evidencia, los testimonios y todo lo que se sabía del anterior matrimonio de Steve no servía para este caso, por lo que descartaron todo y comenzaron de cero. Así que los fiscales decidieron ir a lo seguro, recrear el hecho. Utilizaron un muñeco del tamaño y peso de Rhonda e hicieron todas las pruebas posibles. La conclusión de esto fue que para que el cuerpo de la mujer cayera como lo hizo, tenía que haber sido empujado fuertemente. La defensa del acusado, por otra parte, llamó a su propio experto forense y este dijo, en pocas palabras, que el relato del fiscal no era verídico. Y acá es cuando el juicio comienza a dar un giro extraño. El juez finalmente decide que no tienen suficientes pruebas para juzgar al acusado, así que le solicitó a los fiscales que lleguen a un acuerdo si el acusado se declaraba culpable, algo que, por supuesto, a la familia no le gustó para nada. Steve entonces decidió aceptar esto. Por supuesto, los cargos por asesinato en primer grado fueron eliminados, pero tuvo que declararse culpable de homicidio negligente. Nichols continúa diciendo que es inocente, pero que se declaró culpable para facilitar la condena. Además, fue registrado como criminal sexual debido a la relación que tuvo con la hermana menor de Rhonda y tuvo que pasar 14 meses en prisión. Su abogado consiguió el dinero para sacarlo de ahí y pasó 3 años en libertad condicional. En marzo del año 2018, un juez dio por finalizado los derechos parentales de Steve sobre Ava y ella ahora vive en una casa de acogida. Por otra parte, el dinero del seguro de vida de Rhonda se encuentra en una cuenta bancaria y Ava podrá acceder a ella cuando cumpla sus 18 años. Steve, por su parte, terminó su relación con Landy y ahora dice estar solo sin amigos. 99% of the time, I never go out. I have nobody. Al terminar una de las entrevistas más extensas que dio desde que salió de prisión, tuvo un comentario en particular que resaltó y que es imposible pasar de largo. Tengamos en cuenta que su abogado le prohibió hablar de algunas cosas relacionadas a la muerte de Rhonda, pero claramente el hombre pues quería hablar. Let's say you're in a war situation and you're with your buddy and I don't know, he takes a landmine or a grenade or something. You're 100% certain this guy's gonna die. Was she alive when you got to her? An hour. And that's the part I'm not going into. Did you put Rhonda out of misery that day? Let me ask you, if you shoot your war buddy because you see how much pain he's in, is that murder? What do you say? I say no, of course not. So, to me, that's a justified, I don't want to say homicide, but I mean, technically it is homicide, but it's justified as of that point. You are putting someone out of their misery that essentially has zero chance of survival. And is that what you did? Of course, that's not what I'm saying. I'm just saying. Well, you brought this up. Think outside the box. Like, there's always other options there. Aquí es donde te pregunto, ¿creen que esta es una confesión o simplemente está jugando a crear una nueva incógnita para que el caso continúe siendo relevante? Tal vez este sea un secreto que guarde hasta el último día de su vida y quizás nunca nos lleguemos a enterar. Pero si te gustó este tipo de videos, voy a estar haciendo lo posible por sacarlo todos los martes. Estate al pendiente y ahí lo puedes checar. También lo puedes ver en mi canal principal, en mi página principal de Facebook, que me encuentras como Pepe Misterio MX.